Estás entrando a El Mundo Según Vince y hoy toca Pijamada Real. Vamos a comentar sobre la polémica que ha surgido entre Nicho Peñavera, La Cotorrisa y Solín, que es otro comediante. Este es chisme de stand-up, de comediantes. Entonces, quédense si les gusta como que todo este mundo, todo este lore, todo este stand-up verso. Entonces vamos a estar reaccionando a los tweets de Nicho, a lo que les respondió Solín. De hecho, hasta el momento no he visto que Ricardo o Slobo haya reaccionado. Déjenme revisar. Vamos a ver de una vez aquí con ustedes. Yo digo que si acaso respondieron algo, seguramente lo respondieron en Instagram. Pues no, parece que no, Ricardo no ha subido historias, según me parece. Y Slobo sí, vamos a ver de qué es. No, ya revisé y hasta ahorita Ricardo y Slobo no han dado ninguna respuesta, solo fue Solín. Entonces vamos a estar reaccionando a esa polémica de Twitter y también a que Nicho Peñavera acaba de sacar un video que le llamó como réplica a Slobo, Ricardo y Solín, al que también vamos a estar reaccionando. Este apenas lo subió hace un rato, entonces vamos a estar reaccionando también. Pero antes de adentrarnos en el chismecito, por favor dejen su like en este video y en todos los demás que puedan. También suscríbanse al canal, estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores, así que eso ayuda muchísimo. Activen la campanita y recomiéndenselo a todos sus amigos y conocidos. Ahora sí, vamos a empezar con lo de Twitter. Bueno, aquí tenemos el tweet que hizo Nicho, que dice: me pasaron este video donde estos dos fresas cagó. Ya saben que luego tío YouTube se pone especial con algunas palabras, lo siento. Entonces, con estos dos fresas cagó, Ricardo me dijo y Slobotsky y su mascotita criolla Solín stand-up. Se burlan de mí y compañeras, con dichos falsos, sin decir nombres, porque espacio, mos los tres siempre han sido. Reaccionaré esta semana con un video, que es el que me imagino que sacó hace rato. Conmigo no, perro. Entonces, y vamos a reaccionar aquí también al video de La Cotorrisa. De hecho, Solín y Quirós, cuando estaban haciendo Al Chile, iban a salir de gira con otra dupla y no se acabó armando la gira porque la otra dupla... Bueno, se sabe ahí que la otra dupla eran Ana Julia Yeye y Pati Vaselis, y en ese tiempo tenían el podcast de Shishis pa' la Banda. Estaban armando ahí cosillas con Solín y Quirós, pero pues a la mera hora justo tuvieron los detalles que van a comentar ahorita también aquí en el video, y prácticamente ahí como que cada quien agarró por su lado, para dar como que el contexto de quien no sabía es de esta dupla, ¿de quién hablan? Les sacó de onda cómo vamos a salir con chavos comedia cancelados. Con esos. Con chavos que cancelamos nosotras. ¿Cómo vamos a hacer esta gira con esos chavos que acabamos de cancelar? Ay, estos güeyes. Ahora, voy a aclarar una cosa antes. Yo consumo todo. Consumo La Cotorrisa, consumo temas de Nicho, consumía Shishis pa' la Banda, y todos me gustaban un buen y les tengo muchísimo cariño, porque justo cuando empezaron, que fue más o menos en el mismo tiempo, son como digamos de la misma generación ahí de podcast, justo yo estaba pasando lo de mi mamá y todo eso, entonces me estaba como que cayendo ahí pues como que toda la soledad de golpe. Ay, aparte no estaba con lo de mi mamá, también me había separado de una persona ahí que me costó muchísimo, andábamos yendo y viniendo por 12 años, entonces fueron momentos bien duros, y todos estos contenidos me ayudaron, me apapacharon, me dieron cierta contención, me hicieron reír, me hicieron pues dejar de sentirme tan solo, ¿no? Entonces cabe aclarar que a todos les tengo muchísimo cariño. Yo creo que si me encuentro a Slobo, a Ricardo, a Ana Julia, a la tía Pati, a Nicho en la calle, igual me emociono. Igual les voy a pedir foto, igual los voy a fanear porque me gusta mucho lo que hacen todos. También Solín, güey, también a Solín. Se me subió el muerto, voy a admitir
que hay veces que no lo veo. ¿Por qué? Porque sí, yo sí soy de los que dicen, ay, se abren cositas y todo, y luego aquí en la casa ya se ha relajado muchísimo la energía, quiero mantenerla así. Entonces, la verdad, últimamente no he estado consumiendo como muchas cosas de terror o algo así. Hubo temporadas donde sí estuve consumiendo mucho. Les puedo recomendar igual lo que yo consumí en ese tiempo. Igual cuando veo que me salen los videos, paso, le dejo mi like para seguir apoyando el contenido. Pero luego sí ya no me echo mis maratones de cosas de terror, porque luego sí pasan cositas al chile. Entonces, tenía que checar. Por eso es que no consumía mucho Se me subió el muerto, pero lo que es la cotorriza y shishis, pues siempre me daba muchísima risa. Y con temas de nicho siempre he aprendido bastante, entonces le tengo mucho cariño a esos 3 contenidos, cabe aclarar eso. Por eso es que van a ver que luego me puedo, como ahorita me río de cosas que dicen los cotorros, o me río de cosas que dice Nicho también y todo. Ay, como quisiera que, no sé, se hubieran arreglado fuera de todo este pedo, pero bueno, vamos a seguir. Oigan, no nos queremos meter en pedo con su cancelación. Oye, pero lo hicieron ustedes. Que nosotros Por aguantamos. Por la misma congruencia. Pues no me escribió el otro puñetas, güey, a decirme como, todo bien, güey. Ahí es donde están hablando de... haciendo como la referencia a Nicho, supuestamente. Pero sí, vamos a decir supuestamente porque hoy en día ya saben que después de lo de Marifer Pancito hay que ser bien cuidadoso con cómo dice las cosas uno en redes, pero supuestamente es aquí donde hacen la referencia a Nicho. Güey, un chiste es un chiste y luego me quema en Twitter. Desgraciade, güey. Buen chisme, oye. Y utilizan ahí el lenguaje incluyente, pues como a modo, pues sí, de burla, ¿no? Tanto temas de Nicho como el podcast de Shishis pa' la banda eran considerados woke. Algunas personas, de hecho, a mí podrían considerarme woke por ser de la comunidad y ya que pues, ya he podido afortunadamente deconstruirme en algunas cosas. Pero la verdad es que pues, yo no me considero woke porque justo también me gusta consumir muchísimo humor que luego pues sí puede llegar a ser ofensivo y todo. Digo, yo entiendo que es humor y hay veces que sí, la neta, cuando un chiste digo, estos güeyes ahí ya se pasaron, ya simplemente espero a que termine ese chiste y ya llegará el siguiente que muy probablemente sí me dé risa. Pero les digo, yo, muchos podrán también reprobarlo o no, pero como les comenté, yo tengo ya historia personal con estos 3 contenidos. Digamos que ya se ganaron como pues, un lugar en mi corazoncito, entonces... Y pues sí, la verdad es que, punto a favor de los cotorros, el podcast de ellos pues ha seguido y Shishis lamentablemente ya no pude seguir. Y digo lamentablemente porque a mí me gustaba muchísimo. Me puse muy triste cuando Shishis terminó, pero pues ni modo, así también son los ciclos de los contenidos. Desgraciade, güey. Ya no lo voy a mencionar al desgraciade, pero... son temas de Sí, pero considerarse. hay que dar. O sea, Ahí el Slobby se avienta sus barras de temas de considerar, porque pues les comento, ¿no? El podcast de Nicho era temas de nicho. Ahí lo voy a poner. realmente la única razón por la que estamos volteando atrás a esa situación no es tanto para para Es para recordar a ese hijo de su puta madre. es sobre todo. No, él no es nada ardido para y siempre pensar va por su carrera. Qué Sí, cabrón sí, que en ese Pinche momento. Slobby, güey. No, es que sí, o sea, sí, bajita la mano, pero sí le tiró acá. Sí, Pues- para nosotros fue un putazo, sobre todo porque pues veníamos organizando las cosas, o sea, nosotros estábamos en Ya estaban en Colombia. casi que las fechas puestas, ya estaba todo, ¿no? puesto, ya Todo. estaba todo puesto. O sea, nosotros Era, ya era, habíamos era un gran invertido lana line-up, güey. también, Era un gran line-up. Sí, Hasta hicieron antes de buen que se show. fueran al lado oscure, era un gran line-up. Sí, nosotros pues por eso también lo consideramos, porque pues era como... Es que todos son cagados, güey, la neta, todos eran cagados, tanto juntos como por separado, la neta. Yo digo. Claro, güey, o sea, nos entendemos, somos banda que ya llevamos un rato y pues, pero mira, qué bueno que mejor hice clips. Vas hablando de mujeres con macana, güey, también tú. Ay, se pasa de verga también, pinche Jerry pone ahí las imágenes de es un papucho de Shrek. Siempre que le pongo pausa ya no está en pantalla, pero Cher Jerry se mama también. 5 minutos. No, es que... 5 Ay, es mi minutos. canal ya ahora sí, güey. No, estoy diciendo este mi es el canal, mío, güey. pendejo. Ah, no.
Pero estamos hablando de policías, ¿no? Policías, sí. Sí, sí, claro. Mujeres con macana, Mujeres con policías. macana, Sí, policías. ¿O qué? ¿Vamos a discriminar a las mujeres con macana? No. No, pero nada. No, claro que no. O sea, Cualquiera una puede mujer. Por ejemplo, ese chiste, a diferencia de los otros que hicieron, no sé, a lo mejor no me da tanta risa, los otros sí, pues bueno, así pasa. Jalando un bodega Una horrera. mujer policía necesita una macana, güey. Claro, Sí. totalmente, O no- güey. Porque si no andan ahí de malas todo el día. Que por ejemplo, ahí esos dos últimos remates, pues la neta, a mí en lo personal no me dieron tanta risa. Habrá quien sí. Lo primero, aunque igual estaba así, dije, che madre, pero estaba muy, muy cagado el tono, el cómo lo dijeron. Entonces, bueno, este es el video al que Nicho se refiere. Bueno, un fragmento de el último capítulo donde invitaron a Solín, ¿no? Y aquí pone, nota para los haters, su aprobación no me importa, me son irrelevantes sus ofensas, no me amedrentan y sobre todo no me detienen. Gracias por venir a comentar y darle más visibilidad a lo que tengo que decir. Carita con el Winky, el guiñando un ojo, lo están haciendo muy bien. Gracias por su apoyo. Y bueno, ahí se le empiezan a ir encima a todos. No voy a leer como pues todo esto porque pues sí es un buen y prácticamente todo es lo mismo, ¿no? Y digo, igual sería en el caso de los cotorros, ¿eh? O sea, si esto se lo estuvieran tirando a los cotorros, igual les digo, pues yo le tengo su aprecio a todos estos contenidos y a todos estos creadores y pues no. Entonces, pues sí, no, ¿para qué nos clavamos ahí en leer tanto hate? Lo que nos interesa no es leer el hate de todo Twitter. Lo que nos interesa es que por aquí se contestaron, esperen, porque por eso les digo, acá había... ¡No mames! Se los quería enseñar aquí en vivo, pero parece que ya eliminó Solín sus respuestas. Ah, pinche Solín. ¿Por qué las borras, güey? De todas maneras, creo que le tomé screenshot. Sí, que espero que sí, según yo sí. Si no a todos, al menos a la mayoría, les voy a poner aquí el screenshot, ¿no? Pero bueno, ahí Solín le había contestado ciertas cositas que ahorita voy a leer aquí desde mi cel, para que no se me vaya. Y Nicho le contesta, aguántese perrito, no se quiera salir por la tangente con los argumentos de siempre sobre los minutos de fama, con revirarme la carta de la discriminación o con un chiste de primera vuelta. Acuérdate que yo no soy tu fan, yo sí te conozco. Hasta acá huele como te caga. Y chale. Ahora vamos a ver. Ah, pinche Solín, güey. ¿Por qué los borra el güey? ¿Por qué los borra Solín? No mames. No sé, como que ya después recapacitó un poco. No sé, como que el Solín ya después dijo mejor paz y amor. O bueno, más o menos. Sí, miren, ya el último tuit de Solín ahorita es, ya amigo, olvidemos esto, soy de chistes, no de chismes. Porque no llegas a, o sea, según ahí le dice que ya ahí lo dejen, pero le vuelve a tirar acá. Porque no llegas a Chapel metiéndote en problemas de Niurka. Volvamos a lo de siempre, o sea, pues también no manchen, no. Les digo que esto es nada más es andarse peleando, la neta. O sea, las dos partes. Y lo entiendo. Yo también he sido, miren, y también le ponen, pues desde memes hasta todo, ¿no? Al Solín. Pero a ver, espérense. Aquí les voy a poner yo ya en pantalla los tweets que borró Solín, güey. Estoy casi seguro de que sí guardé algunos. Por favor, Vincent, que hayas guardado algunos, güey. Ah, aquí están a huevo, sí. Entonces les voy a estar poniendo en este momento. Ya los pueden ver en su pantalla. Y el primero decía así. El primero decía, por temas de diferencias en nuestra ideología, lo dejamos por la buena y hasta ahí quedó. Nos pareció chistosa la anécdota y ya. Y ya que ando por aquí, déjame decirte que me parece chistoso que según tú estás en contra de los discursos de odio y aún así usas mascotita criolla como un insulto, porque claro, solo está mal discriminar cuando añes a alguien de tu comunidad. Y ahora, si lo que necesitabas eran 5 minutos de atención e interacciones para llenar tu próximo taller o show, o lo que sea, ahí está.
Y déjame decirte que si a criollos nos vamos, revisa a tus ex. Ay, 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 no, es que sí se agarraron. Sí se agarraron con todo aquí. Sí se trencharon aquí el Solín y Nicho, güey. Eso era lo que borró Solín aquí, güey. Ya, entonces vámonos ahora al video de Nicho. A la réplica que hizo el buen Nicho. Que se vea bien, qué hermoso todo. A ver, ahí se ve chido. Listo. Vamos a darle play. Esta es la respuesta de Nicho. Lo subió. Aparece aquí hace como 1 hora más o menos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Pellavera, comediante de stand-up y muchas otras cosas más. Eso no viene al caso ahorita. Este es un video de réplica, es una respuesta a las ofensas que recibí por parte de Sloboski y las burlas por parte de Ricardo Pérez y Solín después de escuchar los comentarios de Sloboski en un episodio de su podcast. Ya sé, la gente me puso, eso tiene 8 meses, contestaste muy tarde, tiene 1 mes y medio que me llegó, fíjate, y si no, pues pásame la tabla de vigencias de cuál es el máximo. Bueno, oficialmente no hay una tabla de vigencias, pero sí se sintió como que llegó un poquito tarde Nicho a el pedo, la neta. Todos estábamos así en otro pedo y Nicho así como el meme, ¿no? De, pero lo que más me emputa y otra vez, ¿no? Entonces, digo, yo no critico eso, me ha pasado a veces, ¿no? Que, no sé, hay cosas que de repente lo sobrellevas bien y de repente te acuerdas y te pega semanas o meses después o hasta años, no sé, los humanos somos raros, entonces cada quien sus procesos, pero entiendo también la otra parte que dice, no, es que ya, pues, ya pa' qué, ya fue muy tarde, si no saliste en el momento, pues ya, les digo, entiendo, y aparte, pues sí, tomando en cuenta que si dice Nicho que apenas le llegó hace como 1 mes, alrededor de 1 mes, pues sí, aunque de todas maneras, aunque fue 1 mes, pues igual ya salió tarde la respuesta, pero igual entiendo que a lo mejor, no sé, trató de no reaccionar en el momento, trató de ver si podía dejarlo pasar y luego se dio cuenta que no, quién sabe. Les digo que aquí, o sea, yo soy bien raro, güey, desde que me río de cosas bien incorrectas, a de repente como que también trato de ser así muy de no, aquí no ofender a nadie y así, entonces, pero pues es difícil, ¿no? Es difícil, pero me gusta todo el contenido, güey, siempre y cuando me haga reír o me llegue al corazoncito o sienta yo que aprenda algo, no sé, que me aporte algo chido, ya con eso, güey, tienen mi like. Que tiene uno para contestar una ofensa. Aquí primero el contexto. Hace unos años estos 3 personajes fueron funados en redes sociales porque se subió un video donde ellos con público en vivo en uno de sus contenidos hicieron chistes pésimos y súper transfóbicos. Otra parte del contexto. Ay, creo que era Ay, ¿cómo se llama ese contenido? Era el qué pasaría o qué harías. Bueno, era una donde se tomaban como esta primicia de, a ver, ¿qué harías entre tal cosa o tal cosa? Como que se llevaban al extremo. Pero pues sí, hasta ellos mismos, la cotorriza y los de Se me subió el muerto, admitieron que pues sí, a lo mejor estiraron ahí de más ese contenido. No les voy a mentir, así que ustedes digan, ay, yo veía ese contenido específicamente, como que sí, no terminaba de conectar tanto, a lo mejor como una cotorriza normal, o no sé, a lo mejor un deberías de pedirlo, que también me gusta muchísimo, cositas así, ¿no? Entonces, sino con ese contenido en especial. Es que no me acuerdo cómo chingado se llamaba ese contenido, a ver si puedo encontrarlo. El que prefieres, el que prefieres, ya me acordé. Era el contenido que tenían los cotorros con los de Seme Opel Dead. Pues la verdad no siempre terminaba yo de ver los capítulos del que prefieres. A veces, no sé, estaba yo viendo algún otro video y se ponía el que prefieres, pues bueno, lo dejaba, pero luego como que sí decía, ese ya, como que ese remate me dio hueva, o ese chiste a lo mejor no, y ya ponía alguna otra cosa que me diera más risa. Entonces, o sea, ahora sí que yo no le tiraba hate al que prefieres, pero pues tampoco era mi contenido favorito de los cotorros, la neta. Entonces les digo que soy una combinación bien rara porque quiero mucho a los cotorros y me da mucha risa y les celebro cosas que yo sé que no debería. Pero también entiendo aquí a lo que Nicho se refiere y, o sea, entiendo pues por qué fue la funa
Honestamente no los dejé de consumir, no hubiera podido dejar de consumir La Cotorrisa. Como nunca también dejé de consumir hasta que, de hecho, desde que empezó, por ejemplo, Shishis para la banda, todos los capítulos de Shishis me los eché al menos unas 3 veces cada uno. Y los capítulos de La Cotorrisa igual los he visto varias veces, entonces, vaya, les digo que le tengo mucho cariño a todos estos contenidos, entonces, pues, es raro porque trato de ser imparcial lo más que puedo, pero, pues, como siento cierta debilidad en algunas cosas por nicho, o en algunas cosas igual más por los cotorros, o así, entonces... Ay, no sé, ¿por qué no pueden todos ser amiguis, güey, como antes? Esto es que yo soy una persona que siempre creció queriendo ser complaciente con la gente blanca, privilegiada de varo, porque así se me educó y porque así era necesario para Sí, a todos mi nicho, fue algo de los 90s. mi crecimiento, supervivencia o lo que fuera. Mi primer impulso cuando me di cuenta que los estaban funando fue escribirle a Ricardo Pérez y a Sloboski, porque así soy y porque mi primer impulso es ¿pa' qué chichoy? Y porque mi primer impulso es ver que la persona tenga contención. Y eso fue lo que les pregunté, si estaban bien y si desde mi conocimiento o ignorancia sobre el tema de las personas trans podía hacer algo al respecto para ayudarles, que contaban conmigo. Eso no quiere decir que yo estuviera de acuerdo con sus dichos o con sus acciones. Después de leer muchos comentarios de hate donde yo ni siquiera había opinado nada sobre el tema, de gente exigiéndome mostrar una postura, ya sea defendiéndolos o también funándolos, decidí poner un tweet donde arrobé a estas personas con el comentario Son los que ya vimos y toda la... el comentario oportuno de vayan y pregúntenle a ellos cuál es su postura, ellos ya conocen la mía, que la cagaron. Este tweet fue más que suficiente para romperle el corazón al pequeño bebé Sloboski. Para quienes dicen que me puse el saco, les voy a explicar por qué sé que hablan de mí. Primero, por el contexto que les di anteriormente, y segundo, porque Sloboski... Sí, no, sí, era obvio que hablaban de Ana Julia, de Patty y de Nicho. La neta, sí era obvio, güey. Después de tirar toda su mierda por ese escroto que tiene de hocico, dijo, esos son temas de Labor, güey, pero pues sí, el Nicho sí se nota bastante molesto. pensarse, ¿no? Y así en cámara lenta yo vi cómo se le hicieron los huevos para adentro porque le metieron miedo el perro. Y temas de nicho, así como él dijo, es referencia a un podcast que yo tuve. Pues ya tenemos el contexto, ¿verdad, amiguitos? Sí, amiguitos. Ahora lo que sí... Era lo que yo les decía. Y en el momento, cuando lo vi, sí lo capté, me dije, ay, Cheslovi, barras, Eslobarras. También capté ahí la referencia al temas de nicho. Sigue es mi réplica. Primero, Sloboski, en ese video tú dices que yo te escribí para decirte que no pasaba nada y que un chiste es un chiste. Yo nunca te dije eso, güey. Tú lo tienes en tu cabeza porque te es más fácil pensar que yo soy un traidor o... Y ahí pone Nicho las capturas, ¿no? ¿Qué? 5 de marzo del 22, ¿no? Es que de veras contigo, jeje, ay cabrón, sabes que no soy quien, pero si algo te sirve, aquí ando, te quiero y te mando un abrazo, desde mi también ignorancia y proceso. Y le pones lobby, jajaja, ay amigo, gracias, real, estoy en otro pedo tratando de recibir la menor mala vibra posible, jaja, te quiero, güey. Corazoncito, ahí estamos, disfruta la fruta. Nada, cierto, eso ya lo agregué yo. Pues se escucha bien el mensaje, ¿no? De ambas partes. O que yo soy una mala persona en vez de voltearte a ver a ti mismo. De hecho, Le pone otro. Ah, no, pues nada más. Pone eso y sus stickers de osito abrazándose. un chiste es un Ah, yo también mando luego así stickers de animalitos abrazándose a mis amigos. chiste, es una frase muy tuya, güey. En el video me dices desgraciado, puñetas, hijo de... entre otras cosas. Sí, güey. Ese video fue después de que tú y yo tuvimos la oportunidad de hablar del tema en persona. ¿Por qué no me lo dijiste en persona? Ya sabemos, porque eres bien culo, chiquitín. Ricardo Pérez, ya estás bastante berijón, mano, como para seguir en esta actitud de estoy pendejo y no me entero. Berijón, güey. Yo mismo tuve que explicarte A alguna ver, vez. por estar hablando, vamos a regresarle, porque luego por estar hablando, a lo mejor no dejé oír a Nicho. Pero es que ahí sí, se los papea. Me hago... Phil Barrera. Disculpen ustedes. Y ya se fue. Ahora sí, ya se fue.
que eres bien culo, chiquitín. Ricardo Pérez, ya estás bastante berijón, mano, como para seguir en esta actitud de estoy pendejo y no me entero. Yo mismo tuve que explicarte alguna vez la diferencia entre personas transexuales, transgénero y travestis. Ay, ese es un tema bien complicado, güey. Justo, no les miento, hace 2 horas estábamos teniendo justamente un intercambio de ideas en un grupo de personas donde habemos muchísimas personas trans, específicamente personas trans masculinas, que quiere decir, pues, banda como yo, ¿no? Que es trans y se identifica en su mayoría como güey o pues sí, o sea, que nuestros pronombres, vaya, la mayoría de veces son masculinos, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando de que ya lo ideal es no quedarnos a lo mejor con esta etiqueta de estas palabras que menciona Nicho, porque justo a lo mejor para otra persona puede que le tenga alguna connotación dolorosa o complicada o como que le rasque ahí en alguna herida o algo. Entonces digamos que ahorita lo más actualizado es ya no manejar como la diferencia entre ser transexual o transgénero o travesti. Como que ya se está tratando de, no, o sea, no tienes a fuerza que etiquetarte en una de esas tres. Si eres trans, tienes que decir qué tipo de trans eres, ¿no? Como ponía uno de los chicos ahí en el grupo, que alguien le decía así como de juego, obviamente, ¿no? Le pusieron, es que no me has dicho qué tipo de gay eres, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? Y yo pienso que si a nosotros, como parte de la comunidad trans, hay personas que esta información que les voy a dar ahorita, yo ahorita les voy a decir las diferencias entre estas 3 palabras que comentó Nicho, se las voy a comentar hasta donde se quedó esa información, pero ojo, ya no es el enfoque más óptimo ahorita. Actualmente ahorita sí el 11 de febrero de 2025 ya no es lo más óptimo. A lo mejor esto todavía se veía como, mira, esto es así vale esta información hace a lo mejor 5 años. Pero pues ahorita ya se ha trabajado. Lo que es cierto es que les comentaba, muchas personas ahí en el grupo ni siquiera tenían esta información, digamos que ya viene atrasada, pues, o que a nosotros ya no está llegando atrasada, a nosotros siendo de la comunidad, y todo bien, o sea, no tienen por qué saberlo todo, cada quien, a veces nos llega nuestra información en determinado momento de nuestra vida, ¿no? Pero entonces ahora imagínense con las personas que justo que no son de la comunidad. Si a la comunidad nos llega la información tarde, no sé, 5 años tarde, pues a las otras personas pues les llega la información, no sé, 10 años, 15 años tarde. Por eso es que en lo que a lo mejor las personas que no son de la comunidad trans están como, ¿qué tipo de gay eres, no? Nosotros ya estamos así como de, no, mira, ya ni siquiera es bueno especificar el tipo de gay que eres, que obviamente está terriblemente mal dicho, eso no es así, ¿no? Pero está también cagado, les digo que yo luego me da risa cosas que no deberían darme risa, perdón. Entonces, bueno, tomando este gran contexto en cuenta, que sí necesitaba dárselos, porque yo sé que aquí también por lo mismo puede llegar aquí gente que no es trans ni de la comunidad, pero simplemente llegó aquí por videos de Game of Thrones, de algún otro chisme como de Marilyn Cote o de Fofo o algo así, y se quedaron nada más porque pues les gustó cómo les comunicaba las cosas o porque los entretenía en lo que lavaban los trastes, qué sé yo, ¿no? Así como hay personas entonces que no tienen nada que ver con estos temas y conceptos, también sé que hay personas de la comunidad trans que están viendo estos videos. Entonces justo la idea es pues tratar de no herir la susceptibilidad de nadie. Si acaso llegó a herir la susceptibilidad de alguien, quien sea de la comunidad o no, pues una disculpita, ¿no? No se hace con esa intención. Créanme que es muy difícil, bueno, se sabe, ¿no? Hoy en día no pisar alguna fibra sensible de cualquier grupo es difícil, pero se intenta. Creo que también se nota cuando una persona a lo mejor tiene la intención de hacerlo mal, o de, no me importa, así soy, Carlos Sofía Gascón,
o cuando se tiene así como esa intención de decir, oigan, voy a dar mi opinión desde cariño y respeto, si me equivoco una disculpita, se vale corregir también, ¿va? Claro que también si ustedes quieren aportar algo, corregirme o lo que sea, pues me pueden dejar ahí en la caja de los comentarios, yo les voy a estar leyendo. Entonces, para seguir avanzando en esto, la diferencia, ojo, la diferencia, y repito, esta es información que ya no sé, lo ideal y lo más óptimo no es tomarla así, lo ideal es quitar etiquetas, pero lo que se consideraba como la diferencia, y les voy a estar también dejando la imagen que vi por ahí. Estoy tratando de ver dónde les doy lo mejor posible la información, pero en todos lados, digamos que no en todos lados están ocupando el mejor word choice, la mejor elección de palabras. Está de la verga esto, de verdad. Está de la verga esto, no mames. Ay, 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 ay. No, ni cómo ayudarnos, vale, verga. Tan, tan, tacan, tan. Vale, verga. Vamos a sacarlo, voy a sacarlo entonces de aquí, de esta imagen, y voy a hacer una corrección justamente. Vamos a usar esta imagen que es como la menos peor, iba a decir la más acertada, es la que menos trae conceptos, es la que menos confunde conceptos y también trae como sus detalles. Por ejemplo, dice, transexual, persona que siente que ha nacido con un cuerpo equivocado y desea someterse a un cambio de sexo mediante intervención quirúrgica. Ahora, aquí cabe aclarar que justo la comunidad trans ya se está trabajando para que este concepto del cuerpo equivocado pues ya se elimine, ¿no? Porque pues muchas veces nuestro cuerpo no está equivocado, nuestro cuerpo está chido, a lo mejor hay que tunearlo, ¿no? Es como un coche, no es así, ay, tengo el coche equivocado, un coche tuneado, ¿no? Simplemente dices, ay, no sé, le quiero poner otras llantas, otros rines, no sé, güey, otros espejos, qué sé yo, lo haces y lo haces a tu gusto, pero es tuyo y digamos, no es equivocado ni de nadie más, es tuyo, nada más lo haces a tu gusto, ¿no? En mi opinión. Aquí lo que nos dice esta imagen de transexual y transgénero, persona que se identifica con el género opuesto y se somete a una transición social y o médica, entre paréntesis hormonas, hacia una apariencia del sexo contrario. Normalmente no recurren a la cirugía. Eso es importante, ahorita les voy a recapitular rápidamente todo, ¿no? Y el otro, que es travesti, persona con tendencia a vestir de la forma que lo hace el sexo opuesto. Normalmente no siente el deseo o necesidad de cambiar su género, solo adopta la vestimenta. Y aquí también hasta abajo nos especifica que todas las características mencionadas anteriormente son irrelevantes a la orientación sexual de cada persona. Entonces, a grandes rasgos, la diferencia, o sea, travesti por lo que ven es otra cosa, pero bueno, la gente justo que no esté familiarizado con más personas de la comunidad podría prestarse a que confunda, ¿no? Pero bueno, como vemos, travesti es una cosa diferente. Y transexual y transgénero, pues se decía, les digo, esto también ya se está actualizando. Se decía que pues básicamente la diferencia es si se somete a uno a intervención quirúrgica o no. En este caso, transexual sería cuando sí se somete la persona a intervención quirúrgica, y transgénero cuando no se somete a intervención quirúrgica. A lo mejor sí toma las hormonas o sí hace su transición social o lo que sea, pero no pasa por el bisturí. Ok, entonces ahí está también el ¿sabías que trans con el tío Vince? Y sí, personas, así me quedé yo igual, como vaca abajo de un árbol, bien asombradas del nivel de ignorancia de este chamaco. Me comentaste que alguna vez pusiste un tweet en defensa de la comunidad LGBT y que lo único que recibiste fue odio y que mejor regresabas a hacer puros chistes de caca pedo pis. Pues claro, güey, porque es lo único que se te da, comedia súper básica. Pero la comunidad LGBT agradece tu tweet y tu intención de esa ocasión. Más héroes como tú, de verdad, siempre a nuestro corazón. Solín. Te voy a decir una cosa, güey. De todo este pedo, tú eres lo que más me duele, güey. Para mí eres la más grande decepción que pude haber tenido como maestro.
Güey, creo que sí se notó, no sé, porque pues justamente con quien más se agarró, o sea, con quien sí hubo como más intercambio de, fue con Solín, güey. Maestro, yo ya sé y lo sé perfecto, lo tengo claro. Tú ya eras un gran comediante, siempre lo has sido y lo seguirás siendo, güey. Pero pasaste de ser alguien que pudo ser muy revolucionario a un completo lamebotas. Si hay algo que a ti te gusta tener en la boca, es un pito blanco. Lo que sí he de aceptar que al llamarte mascotita criolla me pasé de lanza. Y la neta, desde el fondo de mi corazón y muy honestamente quiero pedir una disculpa a todos los perritos criollos por haberlos comparado con semejante animal. Güey, la Kika ahorita así de, estaba así jetona y escuchó y dijo, vaya, y era hora, güey. Es cierto, pero me dio mucha risa que se disculpe con los perritos, güey, a huevo. En respuesta a los haters, desde ayer que publiqué el tweet, que por qué me tardé tanto y que por qué saco un tema tan viejo. Yo no estoy sacando el tema. Slobodsky lo hizo hace 8 meses, después de que tiene años enterrado. Yo estoy haciendo una réplica solamente. Ay, Nicho, es que le... Ah, bueno, sí, también ahí tiene un punto, la neta. Les digo que aquí no, o sea, los quiero a todos, güey. No puedo terminar de ponerme del lado de uno, güey, la neta. Pero sí, ahí también entonces tiene un punto. Pues, como les digo también, ahí hace rato que lo decía, aplicando en si Nicho le entró tarde al pedo, ¿no? Pues entonces, supongamos que si igual es así, o sea, el tema ya estaba ahí, Slobo lo revivió, pues también, como les decía, o sea, cada quien sus procesos y en el momento, pues igual él necesitó sacarlo y su manera de, no sé, todavía sacar el tema o hablarlo fue usando ese tipo de humor, pues allí es Lobo, güey. Aquí la cosa es que, pues ya si pasó tiempo o no, pues ya, güey. O sea, por lo visto entonces, ambas partes no hicieron como su réplica tan inmediatamente. Ya, hasta ahí. Dijiste, ¿y cómo es posible que una persona que sea de la comunidad los ofenda con eso? ¿No se supone que se ofenden bastante ustedes con eso? Ay, miren, ¿saben qué? Eso, no sean ridículos. Ustedes se la pasan defendiendo que no, cuando decimos es porque nos referimos a que es alguien cobarde, no a su orientación sexual. No mamemos, güey. Ahora resulta que yo que sí soy no puedo utilizar esa ofensa, ¿no? Pues a la próxima... Güey, sí, ahí sí también. No, pues sí, sí es, pues claro que puedo usarla también, la palabra como le venga en gana. Tiene su punto, Nicho, tiene su punto, güey. Les pido un vale. Sus ofensas de joto, maricón y gordo las he escuchado toda mi vida. No me pueden, güey. Sean un poquito más creativos. Que si busco 5 minutos de fama, que porque mi podcast no lo ve nadie, que porque les tengo envidia, que porque ellos tienen más vistas, tienen más seguidores, que si llenan sus shows. Miren, muchachos, no lo necesito a ustedes, haters, ni a sus ídolos. Les voy a explicar cómo funciona. Cuando tú señalas a una persona que está en una posición de poder más alta a la tuya, como es este caso, justo para lo que uno ya está preparado no es para tener mayor popularidad, sino para volverse muy impopular, y justo para eso se ocupan más huevos. Ahora, el pensar que el éxito de un artista se basa en el nivel de likes, el nivel de comentarios y de views, no sean así de básicos. Un artista es artista, aunque su pintura esté encerrada en una cueva. Sí, eso sí es cierto. Sí es cierto, güey, eso sí es cierto. Crisis en ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático complejo, autismo y TDAH. Verga, güey. Sin nadie que la vea. Lo que pasa es que ustedes no son mis fans, nada más vinieron al borlote, pero no saben todo lo que yo hago y todo lo que trabajo. Agradezco a todas las personas que se preocupan honestamente y me aconsejan no meterme en problemas. Pero antes de que se me olvide, bueno, al menos virtualmente ya estoy compartiendo un poquito igual de arte otra vez, algo de música. Es que luego no lo hago por el copyright, pero si ustedes se meten igual ahorita al canal van a ver que en los videos recientes subí una rola de Linkin Park, la de In The End. No es porque yo cante, pero la neta quedó muy, muy, muy chida. Y justo es como para dar a conocer otra vez mi trabajo, para que vean pues cómo ando cantando ahorita, todo el repertorio que tengo, que pues es bastante amplio. Entonces pues vayan ahí, si ocupan algún cantante para sus eventos, pónganmelo igual en los comentarios y lo platicamos, bandita. No hablar más del tema, dejarlo atrás. Les agradezco mucho, pero yo tengo esta necesidad, esto siento y este soy yo, lo tengo que hacer. Es algo... Lo que les decía hace rato, cada quien su proceso, cada quien su tiempo, si
Slobo sintió ahí la necesidad de echarse ese chiste, está bien. Si Nicho, si Nicho sintió la necesidad de salir a dar réplica o de poner el tweet, también está bien, güey. Es válido lo de ambos, güey, súper válido. Mucho más grande que yo. Muchas gracias a todas las personas que apoyan mi trabajo. Lo atesoro mucho. Les agradezco encarecidamente. A las personas que no y que piensan que estoy haciendo esto por obtener seguidores, déjenme decirles una cosa. Yo tengo muy claro que el nivel cultural de este país da para que la estadística no permita que yo tenga nunca más seguidores que estas personas a las que estoy señalando. Es obvio. Y de repente, pensándolo bien, hasta se vuelve un halago. Mis fans son diferentes, la gente que me apoya es diferente. Tiene otro nivel de cabeza, tiene más evolución que ustedes. Ustedes síganle ahí apoyando a estos muchachos, está bien. Hay gente a la que le gusta la caca, pues coman caca. ¡Hora! ¡Hora! Pues sí, les digo, también me gusta la cotorriza, me gusta la caca, ni pedo. También veo temas de nicho, pero también la cotorriza, ni pedo. El yin y el yang, güey. Nada más, de verdad no fantaseen con que algún día si se los topan en la calle, estos cabrones no van a voltear a verlos con cara de culeros. Ay, seguramente están pensando que, ay, hola, tú eres mi seguidor, te amo. No, güey, no tienen ni idea del tipo de personitas que son. Les voy a dejar otra cosa muy clara. Pero ojalá y que Nicho se equivoque, güey, porque ya me voy a querer abrazar, güey, si ves Lobby en la calle o a Ricardo. Ojalá que no, güey, porque yo la neta sí me emocionaría mucho si los veo. Le digo a quien sea, si vea a Nicho o a los cotorros o al Solín, güey, yo me emociono, güey. Los que dicen, ay, pues tú eres el campeón de roast, de la ofensa, ¿por qué te ofendes? Pues porque un roast tiene varias características que no se cumplieron. Tiene que tener chistes, no ofensas simples. Tiene que ser consensuado y yo tendría que haber estado presente. Gracias a los hates porque son los que más han comentado y eso hace que yo llegue a más personas, principalmente a las que sí me interesan. No a ustedes, chiquitines. Pero en agradecimiento les prometo que les voy a contestar todos y cada uno de sus comentarios. Nicho. Cuando Sloboski le terminen de bajar los pistachitos al saco escrotal. ¡Oh! Muchas gracias, amiguitos. Muy bien, disfruten su vida. ¡Ánimo, amiguitos! Pistachitos, güey. Diversión, comedia. Pistachitos. Pinche Nicho, güey. Pues bueno, esa fue la réplica de Nicho. ¿Cómo la ven? Creo que ya durante el video di mi opinión. También ya saben que tengo que estar pausando el video para poder, pues ahora sí que el video aplique perfectamente en esto de el uso justo, comentarios, opiniones, análisis, todo esto, ¿no? Entonces, por eso también lo estoy pausando a cada rato. Y bueno, esa ha sido la reacción de hoy a los tweets, al video de Nicho, a toda esta polémica que se dio con la cotorriza. La verdad, yo tuve cosillas que hacer mucho más temprano, por eso es que no pude yo hacer el video hasta ahorita. Ahorita, como les comentaba, todavía es 11 de febrero, pero ya son 11:50, estamos a 10 minutos de la medianoche. Así que nos vamos a apurar a terminar este video, espero les haya gustado mucho. Hoy sí fue pijamada, por eso es que también traíamos la altísima y buenísima playera de Mortician, que ahora es pijama, pero antes la usaba, pues ya saben, para ir así, pues no sé, del diario, para irme a la prepa o ir a la orquesta o así. Era de mis playeras que usaba, güey, me gustaba un chingo, bueno, todavía me gusta un chingo, como pueden ver. Es de esa ropa que, güey, tiene un chingo de años, ya hasta tiene aquí sus heridas de guerra, su hoyito aquí de los michis, sus manchitas hasta de cloro, güey, y todo el pedo. Pero la quiero un chingo, güey, aunque tengo amigos que tienen, hijos que no mames, no, son mucho más chicos que esta playera, güey, pero la neta rifa. Muchas gracias entonces por acompañarme en esta pijamada el día de hoy. Como les comentaba también al inicio, suscríbanse, dejen sus comentarios, su like, activen la campanita y recomienden este video a todos sus amigos y conocidos, compártanlo en sus redes. Muchísimas gracias por acompañarme, por llegar hasta aquí. Tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Estén pendientes para más chismecito en el mundo según Vince. Bye bye.